Muchas gracias por la invitación al primer simposio internacional virtual sobre literatura infantil, La Guarida del León. Mi nombre es Diana Gamboa y mi ponencia se titula Entre el juego y la literatura, experiencias de creación literaria a través de dispositivos. La literatura infantil propone en sí misma un diálogo intergeneracional entre el autor y el lector. Se despliega en un espacio simbólico compartido por adultos y niños, establecido desde lo que algunos autores denominan cultura de la niñez. Al respecto, Margaret Meek manifiesta: el juego es una memoria cultural que no distingue los fines. Es el texto compartido, la primera literatura de un grupo social emergente que explora los límites de su mundo común descubriendo la realidad, junto con formas del discurso que van más allá del simple tráfico utilitario de información. De ahí, la investigación que propongo amplía nuestra mirada sobre lo literario, toma como caso de estudio las experiencias de creación literaria a través de dispositivos en el espacio creativo Lupita Feroce, agrupación fundada en 2017 junto con Adriana Gamboa. Este espacio procura crear experiencias literarias entendiendo experiencia como la acción de sumergirse en un ambiente dominado por la oralidad, la creación colectiva y el dibujo, cuyo sustento es la narrativa. Narrar como eje identitario de la niñez. Los niños, en sus creaciones literarias, nos acercan a su cotidianidad y a la extrañeza, tanto por el uso de estructuras enrevesadas como por esa apropiación de elementos de la cultura pop, de lo que más adelante hablaré. Además, dicho espacio se ha gestionado como itinerante atendiendo a varias dinámicas. Por un lado, las características de los territorios en los cuales se dificulta la movilidad de los niños. Por otro lado, el espacio urbano más tradicional de los niños es la calle, en algunos barrios periféricos. Poco a poco, esta ha sido restringida por la seguridad de los pequeños. En contraste, estos espacios itinerantes como Lupita Feroce brindan un lugar seguro para la socialización entre los niños por fuera de las jornadas estudiantiles. Lupita Feroce surge a partir de la creación de un personaje ficticio, el cual resignifica un cuento clásico, Caperucita Roja. Aquí hibridamos dos elementos que podrían parecer opuestos, el lobo y la niña, y le sumamos un entorno tribal. Esta asociación nos invitaba a pensar en motivos o en tópicos que se pueden vincular a la representación infantil con la animalidad. No es de desconocer esa preponderancia de la figura de la personificación, la representación de animales con características humanas en la literatura infantil. Sumado a ello, tradicionalmente el niño, desde una visión moderna, tiene un imaginario ligado a la doble naturaleza. Por un lado, lo inocente y lo salvaje, por el otro, lo indómito y lo instintivo. Estas últimas características se procuran domesticar con el afán de transitar a una sociedad del progreso. Tradicionalmente, como lo expone Fanuel Díaz, se define escritura creativa como ese conjunto de técnicas que promueven de manera gradual el acercamiento al lenguaje escrito mediante la práctica de diferentes registros y la toma de conciencia del proceso mismo de escribir. Él la va a dividir en tres etapas o tres procesos. La preescritura, donde se proyecta, se planifica, se seleccionan ideas con algunos trazos gruesos. La escritura, aquí el autor se enfrenta a esa domesticación del lenguaje. Y finalmente la reescritura, tomar el texto y ajustarlo. Por su parte, en las experiencias diseñadas en el espacio creativo itinerante Lupita Feroce, se priorizan los principios de nuestros laboratorios creativos no directivos, procesos de creación heterogéneos y de acuerdo a las posibilidades de expresión de los participantes. Para introducirme en este aspecto es necesario mencionar que la niñez está atravesada por otros factores, la clase, la etnia, el género. Por tanto, un niño o una niña que nace en determinadas condiciones no tiene las mismas competencias que otro. A pesar de tener la misma edad y encontrarse escolarizado, hay condiciones que llegan a exacerbar la inequidad. Con lo cual no estoy mencionando ninguna novedad, pero es importante entender el contexto de las infancias latinoamericanas. De acuerdo a estos factores, un niño podría salir tempranamente de las etapas de la infancia en clases sociales menos favorecidas, mientras en contraste, en otras más privilegiadas se puede extender más allá. Esto lo corroboramos durante la experiencia Un cuento largo y con cola en pardo rubio.
Este fue un proyecto desarrollado en el barrio Pardo Rubio, localizado en los cerros orientales de Bogotá, Colombia. Allí entramos en el territorio con preconcepciones establecidas. Por ejemplo, los niños mayores de 7 años escolarizados tienen un nivel básico de lectoescritura, el cual se derrumbó. No todos los niños tienen esas competencias. Algunos incluso tienen dificultades motoras para agarrar el lápiz, por tanto escribir en muchos casos limitaba la creación. Esto sumado a un entorno permeado por ese pragmatismo de los adultos, prevaleciendo más una mirada utilitaria en los procesos educativos, entendiendo la posibilidad de instrumentalizarla para el ascenso social y sobre todo el económico. En este orden de ideas, los niños son alentados a formarse como mano de obra. Los intereses estéticos son vistos con desconfianza, con aprensión. En consecuencia, el acercamiento a la literatura se concentró en el proceso de aprestamiento a la creación de esos mundos otros de la ficción, utilizando diferentes estrategias, procurando revalorizar la creación colectiva, la oralidad que es más familiar para los niños y con el potencial de romper las prácticas tradicionales de la escuela, apoyándonos en otros medios como el visual, acercándonos a las creaciones realizadas por otros niños, animándolos a la lectura de literatura infantil, utilizando métodos de creación derivados del juego literario surrealista como es el cadáver exquisito, las técnicas de Gianni Rodari, las improvisaciones teatrales, la recreación de noticias y particularmente el uso de dispositivos, como es el caso de Fictionary y Mishka. Estos dos son juegos narrativos de mi autoría. Dichos dispositivos demuestran las posibilidades de generar espacios simbólicos construidos en el diálogo intergeneracional entre niños y adultos, aprovechando la preponderancia de una cultura oral. Los dispositivos de creación literaria Fictionary y Mishka hacen parte del universo narrativo protagonizado por Lupita Feroce. Como ya decíamos, es un híbrido, mitad niña, mitad lobo, el cual pretende dejar esa pregunta abierta a los jugadores o a los creadores literarios sobre los límites y las fronteras entre lo humano y lo animal. Este es uno de los motivos favoritos de la literatura infantil, como decía anteriormente. Fictionary es un juego de dados basado en el clásico Story Cubes diseñado por Rory O'Connor. El juego original consiste en 9 dados ilustrados con imágenes simbólicas. Su función es servir de guía a los cuentacuentos. En cada turno, un jugador se convierte en narrador, tira los dados y relata una historia utilizando los símbolos en las caras de los dados. Ahora, en mi versión, sumé nuevas mecánicas para hacer de este un juego de tipo competitivo. Para ello agregué un contador de tiempo, es decir, la historia debe contarse a contrarreloj, y vidas a los participantes, imponiendo ciertos límites a la experiencia para generar más tensión. Además, agregué diferentes tipos de dados. Estos encarnan motivos de la literatura infantil y juvenil dentro de los géneros comerciales: el terror, la ciencia ficción, la fantasía, divididos en 4 tipos de elementos: personajes, lugares, artefactos y emociones. Pude comprobar que son las imágenes figurativas las que más fácilmente detonan historias en los jugadores, sobre todo los inexpertos. Además, que al encontrarse con esos personajes, esos lugares comunes de la cultura popular, los jugadores adaptaban tramas conocidas y las reinterpretaban para procurar una amplia variedad de personajes. Yo representé a estos con un género neutro, es decir, la imagen es ambigua. Así, la imagen que ilustra al príncipe también podría hacerlo con la princesa, multiplicando las posibles tramas. El juego resultó emocionante. Con los testeos surgieron variantes del mismo. Por su parte, el segundo juego, Mishka. El objetivo de Mishka consiste en construir un relato colectivo que desarrolle las aventuras de Lupita Feroce en un bosque brumoso. Los jugadores deben avanzar la historia de acuerdo con el orden marcado dejado por las pistas alojadas en las losetas antes que la niebla cubra el bosque. La utilización de los dados introduce el azar en la historia, condiciona ciertos giros narrativos y permite que se obtengan 7 reliquias, que son personajes y objetos que cumplen funciones dramáticas. Entonces podríamos decir que utiliza las estructuras narrativas para gestionar esa participación colectiva mediante la metáfora del camino, del recorrido que hace nuestra protagonista, el azar como ese modificador de situaciones, consecución de recursos, y una mecánica para administrar tensión, la cual es la niebla, sobre un discurso
de la animalidad. Ese es el trasfondo que tiene Mishka. Entonces, a través de estos dispositivos, que los niños adentraron experiencias de tipo más performativo, en el que preparamos un tiempo y un espacio para entrar en ese umbral creativo en el que los niños narraban, priorizando obviamente la oralidad. Además, ilustraban y además actuaban el relato. Bien, particularmente reconozco a la literatura como una construcción cultural en devenir, claramente condicionada por el clima cultural dominante. La predominancia de los medios audiovisuales interactivos ha transformado tanto los temas literarios como las propias formas literarias. Como menciona Raymond Williams, la literatura en su sentido originario se definió como esa capacidad y la experiencia de la lectura, una categoría para definir particularmente libros impresos. Este concepto va a ser desplazado por la validación de criterios más sofisticados como lo es el gusto, la especialización en textos derivados de la imaginación y de la creación, y de ahí se sigue ese juego de la validación cultural como el motor que determina qué se define o no como literatura. En el caso particular de lo que escriben los niños, considero al igual que Manuel Díaz, son creaciones con rasgos estéticos y estructuras literarias suficientemente distintas del lenguaje natural para reconocer en ellas productos con intención literaria. Y en el caso particular de los relatos producto de los dispositivos, podría calificarlo más cercano a la definición de oralituras, literaturas que se transmiten de manera oral, de carácter popular, anónimo y tradicional por sus formas. Allí queda desdibujada la autoría. Los niños carecen de esa autopercepción como autores y se privilegia la creación colectiva. Para adentrarnos en la creación literaria infantil, resultado del aprestamiento con nuestros dispositivos, quiero presentar algunos de los relatos consignados en el libro interactivo digital Un cuento largo y con cola en pardo rubio. Esta fue una compilación de 6 relatos de las niñas y los niños participantes que fueron ilustrados y narrados en su propia voz. Este fue exhibido en el Salón Comunal del Barrio Pardo Rubio en colaboración con la Junta de Acción Comunal y a la que fueron invitados los padres y sus acudientes en la celebración del Halloween del 2018. Entre los relatos que quiero mostrarles está La niña, la amiga y la bruja, relatado por niñas con superpoderes. Había una vez una niña que por el día y la noche se escondía. Amiga, vamos a jugar noche y día. No vamos a parar de jugar. Bueno, amiga. Ja, 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 ja. Voy a hechizar a la amiga de la bailarina para que sea mala. Le voy a quitar la voz a mi amiga. No, no. Claro que sí, peor amiga del mundo. Fin. La vampira, relatado por Jocelyn Duarte. Había una vez una vampira que estaba en una cueva. La vampira salió al sol y se quemó y se convirtió en un humano. Cuando llegaba la noche se convertía en un vampiro. Cuando estaba de día, una familia escuchó. Entonces, en la noche la vampira entró al cuarto, la familia la vio y la encerró en una jaula. Pasaron 7 años y nunca la sacaron. La vampira tenía 358 años. La familia que la encerró murió. Una familia la encontró y la vio como un humano. La sacaron y cuando era de noche la vampira se escapó y encontró a su familia y vivieron felices para siempre. La vampira prometió no volver a salir nunca sola. Fin. La sirena y la flor mágica, relatado por Las Sirenas. Había una vez una princesa que se llamaba Violeta. Un día y con pasar los años, su mamá se había enfermado. Estoy enferma, hágame el favor, tráigame una flor. Ok, mamá. Fue en busca y una bruja malvada me tendió una trampa. Voy a tenerle una trampa a la princesa y le voy a quitar sus poderes.
Conseguí la flor mágica y me liberé de la bruja. La trampa era muy delicada, así que pude fácilmente liberarme. Así que fui a buscar la flor, regresé a casa y mi mamá había dicho estas palabras. Gracias por la flor, me siento muy bien. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. En estos 3 relatos resalto la marca de la oralidad, demostrando una afirmación de Carlos Pacheco sobre el predominio de la oralidad en las comunidades latinoamericanas. Citando a Pacheco, después de siglos de hegemonía cultural europea y de la constitución de los estados nacionales, procesos en los cuales la escritura ha sido ampliamente usada como instrumento de supremacía política y sociocultural, la mayoría de la población latinoamericana permanece aún en una situación de oralidad parcial. Caracterizando estas marcas, detectamos elementos en la estructura, concretamente de los cuentos o de los relatos realizados por los niños, el uso de los patrones, de temporalidades particulares. En las estructuras se observa un intercambio dialógico performático de varias voces propio del arte dramático y que provocan emociones en la audiencia gracias a la interpretación actoral. Este es el caso de relatos como La niña, la amiga y la bruja. Ahora, el uso de fórmulas o patrones de las tramas narrativas que permiten su registro en la memoria de la audiencia. Por ejemplo, Había una vez, un recurso muy utilizado en los cuentos de hadas como esa puerta de entrada al mundo ficcionalizado. Con pasar los años, otra fórmula para evidenciar el paso del tiempo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otra de esas fórmulas que inspiran, o se inspiran más bien, en la narración oral para salir de ese umbral y volver a la cotidianidad. Otro rasgo, esas temporalidades que nos muestran la esencia de lo eterno, una especie de tiempo mítico, donde lo que es continúa siendo. Por citar ejemplos, cuando en el relato de las niñas con superpoderes dicen, por el día y la noche se escondían, amiga, vamos a jugar noche y día, no vamos a parar de jugar. O cuando Jocelyn Duarte en La vampira dice, cuando llegaba la noche se convertía en un vampiro. Cuando estaba de día, una familia escuchó. La vampira entró al cuarto y la encerraron en una jaula. Otro rasgo son esos conectores aditivos en las expresiones, así que van agregando sucesos a la trama. Y esas estructuras circulares que conducen a la repetición de sucesos. Por ejemplo, en el relato de la vampira, tenemos una vampira estaba en la cueva, salió, se quemó y se convirtió en humana. Luego, aun cuando en la noche conservaba su naturaleza vampiresa, en el día era un humano. 3. Una familia la encontró y descubrió su verdadera naturaleza y la encierra por 358 años. 4. La familia que la encerró se murió. 5. Otra familia la vio en su condición humana y la rescataron. 6. La vampira se escapa y encuentra a su verdadera familia, prometiendo no volver a escapar. En esta estructura se repite varias veces la secuencia en la que es encontrada por una familia y se suma el final que conecta con el inicio de la trama, en la que vuelve con su familia original a la cueva. Este es un recurso entre estar afuera y estar adentro, perder parte de su condición y ser encerrada. Quiero detenerme en esta narración para observar los diferentes imaginarios que la habitan. Jocelyn recurre a un motivo inspirado en la cultura de masas, el vampiro. Ella recrea una versión muy influenciada por personajes como Edward de la saga Crepúsculo, ese vampiro con una condición humana. En principio uno podría pensar, la narración demuestra la colonización sobre los niños a través del contenido audiovisual. Sin embargo, si nos detenemos en las acciones de la vampira, estas son reflejos de la condición de ser niña en el barrio Pardo Rubio. Las niñas son restringidas del uso del espacio público, las rodean numerosos temores sobre su seguridad, miedos inculcados sobre la infancia, hecho retratado en la imagen de la vampira que sale de la cueva, se quema perdiendo su condición, ahora es un vampiro humano. Luego, cuando otra familia se percata de su verdadera naturaleza, la encierra, secuestrándola, hasta que ella decide escapar. Es decir, vemos cómo se entrelaza un motivo de la cultura popular, el vampiro, con la realidad de las niñas en Pardo Rubio.
Ahora, en otras narraciones vemos cómo dominan las preocupaciones como la amistad, la pertenencia, el viaje del héroe, la búsqueda por la aceptación social, y al menos en las experiencias que hemos compartido podemos decir que había una fascinación por el género del terror. Y todas estas preocupaciones al final nos muestran nuestra condición humana, independiente de esos lugares de enunciación. Por tanto, podemos decir que aquí el acto narrativo tiene un valor en sí mismo como esa forma de emancipación dentro del tiempo y el espacio en el que se lleva a cabo. Por ejemplo, vamos al caso de Pardo Rubio, allí se estima su valor como el refugio en el que las niñas pueden crear sus narraciones y compartirlas utilizando su performatividad. Ahora, para finalizar, generalmente definimos a ese niño como el poeta nato que dice libremente, sin bloqueos, sin restricciones. Lo asociamos con facultades como la percepción poética, la sensibilidad, el de imaginación más aguda, que no tiene freno en el pensamiento por el pensamiento racional. Estas definiciones fueron contrastadas en la experiencia y los niños necesitan ser estimulados tanto simbólicamente como afectivamente desde el vientre para entrar en ese código alfabético con cierta facilidad, entendiéndolo como un código cultural común. No siempre sucede. Muchas veces el niño carece de esa alimentación prelectora. Sus padres no le cantan, no lo arrullan, y esas son las primeras aproximaciones a esos códigos, evitando alimentarlos tanto simbólicamente como afectivamente. Por tanto, los niños carecen de esas percepciones poéticas o de esa sensibilidad, esa imaginación más aguda, y en consecuencia el código escrito los intimida, porque deben encontrar que necesitan habilidades para interpretar, para abstraer, para sustraerse del tiempo presente, para fugarse a otro tiempo, a otras realidades subjetivas. Esto es una forma conveniente de perpetuar un status quo, porque al cercenar esas habilidades imaginativas por falta de estimulación, los niños no conciben en el imaginario un mundo diferente al que han vivido. Incapaces de imaginarlo, incapaces de materializarlo en representaciones y prácticas que les permitirían construir una otra realidad. Muchas gracias.